¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El Mundial de Clubes 2025 terminó coronando al Chelsea como primer campeón de la super edición de ese torneo, dejando además momentos de sorpresas como también partidos de alto nivel entre los campeones y mejores clasificados de cada confederación en un torneo que solo pudo ser imaginado jugando en la Play o en un simulador virtual, pero que Gianni Infantino y la FIFA terminaron haciendo realidad. La propuesta del Supermundial de Clubes se inició allá por 2019 y tenía previsto su inicio en 2021, pero por la enfermedad que todos conocemos se tuvo que retrasar hasta 2024, y en medio de la temporada actual surgió una polémica en particular respecto a la elección de participantes, ya que clubes que estaban teniendo un grandísimo nivel en Europa iban a estar ausentes en este torneo, por lo que inevitablemente surge la duda. ¿Cómo hubiera sido el Mundial de Clubes perfecto? ¿Pudo ser mejor la elección de participantes? ¿Y qué clubes lo hubieran conformado? Todas esas dudas serán resueltas en este video. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Entremos en contexto. Debido a la polémica decisión de dejar afuera clubes de gran nivel actualmente por temas de cupos por país o simplemente por ranking, vamos a simular lo que sería un Mundial de Clubes perfecto teniendo en consideración dos aspectos. El primero, que el ranking se respete tal cual sin el límite de cupos, caso exclusivamente de la UEFA. Y segundo, el ingreso de únicamente clubes campeones aplicado al resto de confederaciones, ya que normalmente en Europa es complicado poder considerar este punto, ya que en más de una ocasión se ha repetido el campeón, como es el caso del Real Madrid. Y si quisiésemos buscar a los 12 campeones netamente, tendremos que retroceder incluso hasta el siglo pasado para poder completar todos esos cupos. De esta manera, en UEFA se hubieran clasificado los siguientes equipos sin tener en cuenta esa bendita regla de los cupos por confederación: Chelsea, Real Madrid y Manchester City por ser campeones de las últimas 4 temporadas. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Dortmund, Inter de Milán, Porto y Atlético de Madrid hubieran mantenido su plaza. En el caso del Bayern hubiera ingresado ya sea por ranking o en el hipotético de haberse considerado los últimos campeones, pero el PSG, de no ser por el ranking, no hubiera entrado porque no se consideraba el último campeón de la Champions League en esta edición. Y vaya participante que nos hubiéramos perdido, porque el hecho de esta regla al final terminó incluyendo justamente al conjunto parisino y al menos tuvimos al campeón de Francia actual. Y aquí vendría el cambio radical y que seguro muchos lo hubieran deseado. Entrarían el Liverpool, el Barcelona y por último de colado también el Leipzig. Así es, los campeones actuales de la Premier y la Liga dirían presente en la primera edición del Super Mundial de Clubes. Y de otra manera Leipzig, que es casi lo mismo que el Salzburg, hubiera encontrado su cupo porque todos ellos estaban entre los 12 clasificados del ranking. Pero hubiéramos perdido algunos participantes, como es el caso del Benfica, del Salzburg, que es prácticamente lo mismo que Leipzig, y también la Juventus. Y por ahí, si quisiésemos considerar al campeón de Italia, también podríamos mencionar al Napoli, pero el hecho está en que por lo menos de las 5 grandes ligas tuvimos a los 4 de esos campeones. En el caso de Conmebol consideraríamos los siguientes equipos campeones. Un punto que mencionar es que, a diferencia del resto de confederaciones, aquí se respetó el hecho de que más de un club sea del mismo país porque la norma FIFA permitía a todos la inclusión siempre y cuando sean campeones, como pasó en el caso de Brasil. Por ende, clasificarían de esta manera: Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Botafogo por ser los campeones. Y quitando el ranking, River Plate se mantendría su cupo por ser el campeón de 2018. Flamengo fue el campeón de 2019, por lo tanto no se repetiría. Y en este hubiera un cambio radical, que sería el hecho de que Boca Juniors perdería su cupo a manos de Gremio de Porto Alegre por ser justamente el equipo brasilero el campeón del 2017. En cuanto a CONCACAF, también habría un cambio de cupos. Monterrey, Seattle Sounders y Pachuca entrarían por ser los campeones. León, al ser descalificado, cedería su cupo al Tigres como campeón del 2020. Respecto al invitado, entraría Los Ángeles Galaxy como campeón del MLS del 2024 y en esta ocasión ya no entraría el Inter de Miami de Lionel Messi. Y a ver, en honor a la verdad, todos sabemos que el Inter de Miami clasificó por ser el mejor equipo de la fase regular y en teoría ser campeón de la Supporters Shield, pero en el fondo entendemos que la FIFA iba a optar por priorizar la visibilidad del torneo y a nivel de marketing era conveniente el ingreso del Inter porque simplemente vendía más como producto del Mundial de Clubes siendo el invitado anfitrión. Pero este tiro le terminó saliendo por la culata a la FIFA, ya que al menos durante los primeros partidos no hubo tanto lleno total del Inter de Miami. Es más, hasta se tuvo que remontar algunas ofertas, se tuvo que vender hasta 4 por 1 en las entradas para que el estadio se comience a llenar. Y las cosas empezaron a cambiar después porque vieron que el Inter de Miami podía clasificar. Tenía opciones reales de llegar a los octavos de final y de hecho en el partido contra el PSG la gente lo terminó apoyando y terminó llenando. Tal vez a sabiendas de que iba a ser el último torneo internacional de clubes de Leo Messi. En cuanto a África, Asia y Oceanía, simplemente mantendrían los mismos cupos, porque tanto Al Ahly y Wydad Casablanca fueron campeones dentro de las 4 temporadas.
y los que los precedieron fueron justamente Esperance de Túnez y Mamelodi Sundowns, justamente los equipos que clasificaron, pero en este contexto bajo un ranking. Y en el caso del AFC se mantendría Al Hilal, Urawa, Al Ain y Ulsan Hyundai, considerando ya este último no por ranking sino por ser el campeón anterior a todos ellos. Y ni qué decir con Oceanía, teniendo al humilde Auckland City como representante por ser multicampeón. En resumen, tendríamos un torneo más vistoso y más competitivo a nivel general, con la inclusión obviamente de Liverpool y Barcelona como cabeza. Pero también perderíamos la oportunidad de ver a Juventus, Benfica y sobre todo Boca Juniors de participar en el primer Supermundial de Clubes, considerando que era Boca Juniors el club sudamericano que más asistencia al público tenía y además generaba más expectativa por ser su último torneo internacional del año. Hubiera supuesto además una reducción del hype y quitándole la oportunidad de enfrentarse a rivales de historia como el Bayern de Múnich, así como también perdernos ese marco espectacular en el estadio que muchos de ustedes han podido ver y darle a su público momentos, aunque pequeños, de euforia colectiva en este 2025. Finalmente, la tabla de este torneo quedaría de la siguiente manera. Queda en ti decidir cómo hubieran sido los grupos y quiénes hubieran sido los clasificados, así como los resultados finales. Miren nada más cómo se hubieran formado los bombos del Mundial de Clubes si es que se hubiera confirmado justamente que no importaba el ranking de la UEFA, bueno, sobre todo el hecho de que se repitan las confederaciones y también hubieran ido los campeones, tal cual he dicho. En el primer bombo estaría el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern, el París, Flamengo, Palmeiras, River Plate y Fluminense. Y en el bombo 2 vendrían los cambios justamente que les había comentado. Vendría el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Inter, el Porto, el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Barcelona y el Leipzig. En el bombo 3 Al Hilal, Ulsan Hyundai, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Tigres, Gremio en vez de Boca y Botafogo finalmente. En el bombo 4 estarían Urawa, Al Ain, Esperance de Túnez, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City y esta vez estaría Los Ángeles en vez del Inter de Miami. Ahora, si te estás preguntando cómo se hubiera dividido esto y a qué grupos hubieran acabado estos equipos, pues simple, simplemente Gremio hubiera acabado en el grupo de Boca Juniors. Y en el caso de Barcelona, ¿dónde pudo haber sido ubicado? Pues simple, según el reglamento de este FIFA World Cup, el Barcelona tenía que estar en un grupo con un cabeza de serie de la UEFA, pero ya que no se puede repetir el mismo grupo, prácticamente el Barcelona no podría ir al grupo del Real Madrid, por lo tanto hubiera ido al grupo del Manchester City, hubiéramos tenido al Manchester City, al Barcelona, al Al Ain y al Wydad. Y en el caso de Liverpool hubiera ido con cabeza de serie de un equipo de la Conmebol, porque según el reglamento FIFA dicta que del quinto iba justamente contra un cabeza de serie de la Conmebol de Sudamérica, por lo tanto Liverpool tranquilamente pudo haber ido en el grupo de River Plate, por ejemplo, hubiéramos tenido a River Plate, a Monterrey, a Liverpool y justamente al Urawa en ese grupo. Hubiera sido muy interesante ver esto, pero como digo, simplemente se perdió por hacer caso a los cupos de la Confederación. Nos perdimos capaz un equipo inglés sumamente fuerte como es el Liverpool, que ha sido campeón de la Premier indiscutiblemente, y también al Fútbol Club Barcelona. Va a depender de la FIFA lo que va a decidir en los próximos años si es que se decide incluir estos equipos, pero hubiera sido hermoso ver un River Plate contra Liverpool posiblemente o un Manchester City contra Barcelona. Ya después ambos hubieran ido prácticamente casi en la misma llave, dependía de cómo iban a quedar los resultados, pero más o menos hubiera desarrollado justamente el Mundial de Clubes de esta manera. Creo yo que hubiera dado más competitividad, hubiera dado más visualizaciones y, ¿por qué no? Por supuesto, llenar más los estadios, porque estamos hablando de los líderes, de los campeones de las ligas más fuertes del mundo. Además de eso, posiblemente la oportunidad de ver un PSG contra Barcelona o en el mejor de los casos un Real Madrid contra Barcelona, ¿por qué no? Bueno, como digo, dependía mucho de cómo iba a quedar en ese grupo. ¿Se imaginaban de Manchester City quedaba primero y el Barcelona segundo? Hubiéramos tenido un Real Madrid-Barcelona nada más en los octavos de final, hubiera sido hermoso. Y en el caso del Liverpool, posiblemente se hubiera enfrentado a Fluminense. Bueno, es una variable, el Liverpool tranquilamente pudo haber ocupado tal vez otro grupo, pero lo que sí es cierto es que tenía que ir compartir grupo con un cabeza de serie de la Conmebol. Pero ya eso quedará a imaginación de la gente y ya solo quedará en la FIFA decidir quiénes van a clasificar para el siguiente torneo y si se llega a modificar esta regla de los cupos por país. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó no te olvides de dejar tu like, comentar y sobre todo suscribirte al canal. Activa la campanita para que te notifique de mis nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.